Lo que voy a ver ahora va a ser trabajar nuevamente bajo la ecuación del calor, pero bueno, va a ser una ecuación homogénea, así que no va a tener el G. Pero va a ser no homogénea las condiciones de borde, es decir, va a tener aquí un A y un B. Esto no va a ser igual a cero, así que esto va a ser distinto a cero, así que va a ser no homogénea las condiciones de borde. Pero la diferencia es que ahora, por ejemplo, esta parte de acá, esta condición va a depender, va a depender del tiempo. Y esta parte de acá también va a depender del tiempo, va a ser otra función que va a depender del tiempo. Así que veamos un poco cómo se podría resolver este tipo de ecuaciones. Y ahí después empezaríamos con el apéndice y quizá alcanzamos también hoy día con la ecuación de la onda. Así que... Ahí sí, entonces vamos con el ejemplo. Entonces este va a ser un ejemplo. Ejemplo de... Este va a ser un ejemplo de una ecuación del calor homogéneo. Entonces sea una ecuación del calor homogénea. Es decir, simplemente va a ser U de t igual a lambda U de xx. Es decir, no va a tener ningún g por aquí metido. Solamente va a ser eso ahí. Y con condiciones de borde o condiciones de frontera, pero si digamos mejor de frontera porque estamos ocupando siempre de frontera. Condiciones de frontera no homogénea. Es decir, estoy diciendo que en los extremos no se pone el 0. Esto va a ser distinto al 0. Y en el otro extremo también va a ser distinto al 0 esta distribución de temperatura. Pero van a ser condiciones de frontera no homogéneas dependientes del tiempo. Así que esto que acabo de decir se puede traducir como que voy a tener primero que todo mi ecuación del calor. Esto es la región R. Recordemos que R era de 0 a L, Lx, y el tiempo va a ser desde 0 hasta infinito. Vamos a correr esto un poquito más acá. La otra cosa que estoy diciendo es que son condiciones no homogéneas. Entonces voy a tener en un extremo, esto va a ser una función que depende del tiempo. Y voy a tener otra, en el otro extremo voy a tener otra función dependiendo del tiempo. En este caso van a tener una cierta forma estas funciones. De hecho van a ser ecuaciones lineales, así que van a ser súper sencillas en ese sentido. Y esto va a ocurrir para t mayor que 0. Entonces las de acá las voy a definir como a1 más a2t. Y de acá voy a definirla como b1 más b2t. Y bueno, aquí no estoy cambiando la condición inicial, así que voy a tener siempre la misma condición inicial que defino siempre. Entonces voy a decir que en el tiempo igual a 0, la distribución va a tener una cierta forma. Que en este caso esta forma va a ser, va a, va a venir dada por una función f. Esto va a ser para x entre 0 y l. Así que vamos a resolver esta ecuación ahora. Así que lo que cambia ahora van a ser estas condiciones de frontera. Y vamos a ver cómo podemos afrontar una ecuación del calor con estas condiciones. Entonces, usualmente lo que hacíamos antes, cuando teníamos una ecuación con condiciones no homogéneas, bueno, generalmente siempre la hacíamos independiente del tiempo. Es decir, solamente consideramos esta parte de acá. Solo esta parte de acá, que esta le llamábamos A, y esta parte no la teníamos, y esta parte de acá la llamamos B, y esta parte de acá no la teníamos. Entonces simplemente teníamos esto, y en base a este tipo de condición nosotros definíamos una función. Y esa función le llamamos en este caso b de x. Entonces usualmente lo que nosotros hacíamos
usualmente lo que nosotros hacíamos era definir un b de x, tal que aquí tuviera a más b menos a partido en L por x. Que de hecho esta es la forma que tiene la función cuando pasa mucho tiempo. Cuando pasa infinito tiempo. Esta es como la temperatura en equilibrio. Y usualmente definíamos esto y veíamos qué ocurría. Aquí no vamos a hacer eso, porque ahora nosotros vamos a tener una dependencia del tiempo. Entonces esta parte de acá, si nosotros reemplazamos esta de acá y reemplazamos esto de acá, entonces no nos va a dar. De hecho, definámosla de esta forma y veamos que no nos da. Entonces vamos a tener que hacer una pequeña sutileza. Vamos a tener que ir definiéndonos funciones para que esto tenga un buen comportamiento. Entonces, o sea, esto es lo que hacíamos antes. Esto es lo que hacíamos. Esto hacíamos. O esto lo hacíamos. En el caso de u de 0 de t igual a y u de L de t igual a b. Entonces supongamos que de nuevo tengo una función de este estilo. Entonces, si definimos la función b de x con la misma forma, entonces ahora deberíamos tener un b de x de t, porque tenemos ahora unas condiciones de frontera dependiendo del tiempo. Entonces aquí nos quedaría h de 0 de t más b de 1 de t menos b de 0 de t partido en L por x. Es decir, exactamente la misma forma. Solo que ahora esto de acá lo estamos haciendo depender del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si hacemos esto? Que bueno, como les dije recién, el spoiler no nos va a funcionar. Pero supongamos que lo definimos de esta forma. Entonces nosotros estamos pidiendo, de hecho siempre cuando nosotros estamos haciendo condiciones de borde no homogéneas, cosas de este estilo, lo que nosotros hacíamos usualmente era definirnos u de otra forma. Que en este caso fuera como un w menos un b. Entonces nosotros arreglamos esta ecuación del calor de tal forma que este b absorbiera toda la cosa no homogénea, por así decirlo. Entonces lo que nosotros hacíamos usualmente en los otros ejercicios anteriores era decir, bueno, vamos a decir que este b también va a cumplir va a cumplir la función de, o sea, va a cumplir la ecuación del calor. Entonces, suponemos que se cumple que b de x va a ser igual a, bueno, de hecho en realidad siempre lo ponemos al revés, b de t va a ser igual a alfa b de x, donde b de 0 en el tiempo va a ser, en este caso a, y esta de acá sería en L, sería b. Pero estamos diciendo que a en este caso va a ser h de 0. h de 0 y en el otro b va a ser h de 1. Entonces, usualmente lo que nosotros hacíamos antes era definirnos algo de este estilo. Y esto justamente satisfacía esta solución. O en realidad esta solución satisfacía justamente esta cosa de acá. Entonces si nosotros hacemos exactamente lo mismo, pero con esta definición de esta nueva función, vamos a ver que no se va a cumplir justamente esta igualdad. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros hacemos b de t, en este caso sería la derivada con respecto al tiempo de esta cosa de acá, nos quedaría h de 0' más h de 1' menos h de 0' partido en L por x. Y por otro lado, si hacemos el b de x, entonces sería derivar dos veces con respecto a x esta función de acá. Entonces si la derivamos dos veces, bueno, esta parte de acá se nos va porque no depende de x, así que esto sería 0. Y nos podemos dar cuenta que aquí solamente hay una dependencia de orden 1 de x. Entonces si nosotros lo derivamos con respecto a x una vez, entonces esta parte de acá se convierte en un 1. Y si nosotros volvemos a derivar, entonces esta parte de acá se convierte en 0. Porque al fin y al cabo sería la derivada de una constante. En este caso la derivada de 1. Así que si uno deriva esto dos veces con respecto a x, uno se da cuenta que toda esta parte de acá se hace 0. Así que esta función va a ser igual a 0. Así que si uno hace la doble derivada con respecto a x, me da 0.
Estoy diciendo en otras palabras de que justamente todas estas cosas de acá va a ser igual a cero. Lo cual puede ser un caso, pero sería un caso bien trivial. Porque estaríamos diciendo en otras palabras que prácticamente si todo esto de acá es cero, esta función va a estar mal definida. No nos va a funcionar como nosotros queremos. Porque al fin y al cabo estaríamos diciendo que toda esta cosa de acá va a ser una constante. Porque al fin y al cabo tal sería la derivada y si le aplicamos la integral con respecto al tiempo, esto acá no quedaría constante. Entonces no nos serviría. Así que esta cosa de acá nos lleva a una contradicción. Así que no nos basta simplemente, en este caso, no nos basta simplemente definir una función de este estilo, como lo hacíamos antes, cuando lo hacíamos así. Entonces lo que vamos a hacer es arreglar un poquito esta función. Y le vamos a agregar aquí otra función, que vamos a llamarle, no sé, b minúscula de x. Y vamos a encontrar ese b tal que cumpla esta ecuación de acá, o cumpla esta igualdad. Y ahí vamos a ver que sí vamos a poder encontrar una función de este estilo que se cumpla esto. Y ahí tendríamos casi todo hecho. Así que vamos a redefinir esta función b de x de t. Entonces vamos a ir al otro lado. Entonces, como no nos sirve la forma de b de x de t igual a un asterisco, pongamos que ese asterisco va a ser este de acá. Entonces vamos a introducir una nueva función. Pongámosle, bueno, si este lo estoy llamando b, pongámosle b gorro. Una función b de gorro de x, bueno, que va a ser dependiente de x, tal que redefiniendo b de x de t nos queda, entonces nos va a quedar ahora el b de x de t igual que antes, pero ahora le vamos a agregar esta función b de x de t. Y vamos a encontrar una función tal que al introducir toda esta función en b de t igual a b de x, sí se cumple ahora esta igualdad. Entonces vamos a tener que encontrar ese b tal que se cumpla esta igualdad de acá. Así que, nuevamente, si derivamos esto con respecto al tiempo, entonces ahora, si derivamos esto con respecto al tiempo, quedaría, bueno, exactamente lo mismo de siempre. O sea, lo mismo de siempre me refiero a lo que obtuvimos recién, o delante. Esto dependiendo del tiempo, esto dependiendo del tiempo, dividido en L, por X. Y nada más, porque esta función que acabamos de colocar no depende del tiempo, entonces no aparece nada más. Pero, ahora si derivamos esta función dos veces con respecto a X, nos va a quedar la segunda derivada de esta función de acá. Y toda esta parte de acá va a desaparecer, se va a ir a cero. Entonces aquí nos va a quedar b de gorro prima prima de x. Así que esto implica, como habían dicho, como b de x de t es igual a alfa por b de x, entonces voy a tener que esta parte de acá va a ser alfa b de prima prima de x gorro igual a toda esta parte de acá. Vamos a poner esta parte de acá. Así que simplemente tenemos que encontrar una función b de gorro tal que cumpla esta ecuación diferencial. Y esta es súper sencillo, porque si se fijan simplemente hay una dependencia en x de forma lineal. Así que si integro dos veces, entonces va a seguir esto de acá, más otras constantes que van a ir apareciendo. Así que
Si en este caso, bueno, aquí voy a tirar el alfa para el otro lado. Entonces aquí me quedaría alfa y esto dividido también en alfa. Entonces puedo integrar aquí con respecto a x y me va a quedar b de gorro de x' igual a h de 0 de t por alfa y un x. Y aquí lo mismo. 0 de prima de t dividido en alfa de l por, en este caso sería x al cuadrado partido en 2. Y más una constante. Sabemos la constante C1. Y ahora puedo volver a integrar con respecto a x. O sea, aquí me quedaría b de prima, bueno ya no me quedaría b de prima, sería simplemente b de gorro de x igual a h de 0' partido en alfa por x al cuadrado partido en 2. Y me quedaría esta parte de acá, alfa de l, x cubo, dividido en 6, más c de 1x, más c de 2. Entonces ahora sí tengo una función que cumple justamente la condición de acá, que cumple la ecuación del calor. Pero ahora tengo que encontrar esta constante de acá. Tengo que encontrar esta constante de acá y esta constante de acá. Y es súper fácil encontrarla, porque nosotros ya tenemos condiciones de borde. De hecho voy a ir un poquito más atrás. Nosotros sabemos que la función b cumple, esta cosa de acá, que acabamos de construirla de tal forma para que sí la cumpla. Y ahora nos falta imponer las condiciones de borde. Así que imponiendo las condiciones de borde vamos a tener lo siguiente. Entonces, por las condiciones de frontera, b de 0 de t igual a h0 de t y b de l de t igual a h1 de t. Entonces vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, en el primer caso, vamos a tener b de 0 de t igual a, en este caso, b de gorro de 0 más h de 0 de t. Solamente estas dos cosas de acá porque recordemos que... ¿Dónde está? Recordemos que estoy definiendo la función b de esta forma ahora. Entonces si hago esto igual a 0, significa que se va a 0. Entonces esta parte de acá desaparece y solamente me quedaría b de gorro de 0 y me quedaría h de 0 de t. Y esas dos cosas justo están acá. Y estoy diciendo que esto va a ser igual a h0 de t. Así que en otras palabras estoy diciendo que el b de gorro va a ser igual a 0. Y decir que b de gorro va a ser igual a 0 en el 0 significa que estoy diciendo que esto va a ser, en el x0 va a ser esto acá 0, toda esta parte acá 0, toda esta parte acá 0 y solamente me quedaría c2 igual a 0. Así que c2 sería igual a 0. Así que aquí me quedaría c2 igual a 0. O sea, ahí ya encontramos una constante. Y la segunda constante la vamos a encontrar de esta otra condición de acá. Así que aquí me quedaría b de l de t. Esto va a ser lo mismo que b de gorro en l más h de 1 de t. ¿Y por qué me quedaría de esta forma? Porque si vamos aquí, si reemplazamos el l, entonces me quedaría aquí un l y me quedaría aquí un l. Entonces este l acá se me va con este l de acá. Y luego esta recta acá se me va con esta de acá. Entonces solamente me quedaría h de 1 y me quedaría b en l. Entonces solo me quedaría ese término y ese término. Que son justamente los dos términos acá. Esta acá y esta acá. Y estoy diciendo que esto va a ser igual a h de 1 de t. Así que en otras palabras estoy diciendo de que b de gorro de l va a ser igual a 0. ¿Qué significa? Eso voy a ir al otro lado. Yo voy a copiar esta función de acá. Entonces tengo
tengo que se cumple esto igual a 0. Bueno, sabemos que el C de 2 es 0, porque ya lo encontramos. Y habría que reemplazar el L acá, el L acá y el L acá. Entonces si uno lo reemplaza, me quedaría B de gorro de L igual a H de 0 de T dividido en 2 L cuadrado dividido 2 H de 1 H de 0 dividido en alfa L por L cubo dividido en 6 más C de 1 de L. Entonces, bueno, la parte más sencilla es que esta parte de acá se me va, con ese de acá me quedaría un 2. Y después tendría que despejar el C de 1. Estoy diciendo que esto va a ser igual a 0. Así que si despejo el C de 1, me quedaría C de 1 igual a menos esto, partido, o sea, por L y 2 alfa menos L dividido 6 de H1 de prima menos H0 de prima. Así que ahí tendría el C1. Y luego si lo reemplazo, la función de acá, obtendría justamente lo que quiero. Bueno, aquí lo vamos a mostrar simplemente ya ordenado, para no estar resolviéndolo. Entonces aquí me quedaría H1 de prima de X dividido en 2 alfa por X menos L más X partido en 6 lambda L. Esto es un lambda. Y me quedaría aquí X cuadrado menos L cuadrado por H1 prima. Vamos a correr un poquito más acá para tener el espacio. Menos H0 de T. Y esa sería la forma de la función que agregamos. Así que ahora sería, de hecho ya tendríamos lista la solución de la distribución de temperatura. Porque recordemos que cuando... O sea, esto lo estoy haciendo porque nosotros usualmente cuando tenemos condiciones de borde no homogénea, nosotros el U, que sería la distribución de temperatura, la redefinimos de una... O sea, no es que la redefinamos, sino que la expresamos de otra forma. Recordemos, esto como recordatorio, que usualmente lo que nosotros estamos haciendo es que el U de X de T lo estoy expresando como un W de X de T más una cierta función B de X de T. Entonces, esta parte de acá, nosotros ya la tenemos. Sabemos que esta parte de acá va a ser la suma, bueno, en este caso más que suma sería la serie de C de N, del exponencial, de T y las otras constantes por el seno de todas esas cosas de ahí. Esta parte de acá ya la conocemos. Esta parte de acá fue la que encontramos ahora. Que de hecho la que encontramos que era H de 0 y la función B de X, B de X, de gorro. Así que lo que hicimos todo este rato fue encontrar esta función de acá. Así que ahora estaríamos listos con la solución. Entonces, de esta manera, tendremos que U de X de T tiene la forma. Entonces va a ser U de X de T igual a la serie de C de N del exponencial de alfa N pi partido en L al cuadrado por T por el seno de N pi X dividido en L, donde la suma va desde 1 hasta infinito, bueno, una serie. Y lo otro sería esta función de acá. Y esta función de acá dijimos que iba a ser, en este caso, h de 0 de t más h1 de t menos h0 de t dividido en L por X, más el B de gorro que encontramos, que sería toda esa cosa de acá. Pero estaría ahí. Entonces esta sería la solución ahora. Entonces, si hacemos una comparación con la solución que obteníamos cuando teníamos condiciones de borde que no dependían del tiempo, la única diferencia es que esta parte de acá no estaría. No estaría esta parte de acá. Y esta parte de acá simplemente no dependerían del tiempo. Entonces esto sería A, esto sería B y esto sería A.
Entonces, eso sería si no tuviéramos esas condiciones de borde que no dependen del tiempo. Pero como dependen del tiempo, va a tener esta forma. Aunque recordemos que el h de 0 va a tener una forma lineal. Entonces esto va a ser esta forma y el h1 va a tener esta forma. Entonces, al fin y al cabo, igual obtuvimos una condición de borde bien sencilla. Probablemente para otra condición de borde que depende del tiempo, pero con otra forma, va a ser mucho más complicado esto. O puede que no. Depende del caso. Entonces aquí me quedaría me quedaría b de 1 más b de 2 por t. Entonces esa sería la solución de la distribución de temperatura con esta condición de borde no homogénea, que depende del tiempo. Y así como para terminar un poco con el tema de la ecuación del calor, hasta ahora, si se fijan, como que si le hago pequeñas variaciones a la ecuación del calor, voy a tener como soluciones súper distintas. O sea, o voy a tener formas de resolverla súper distintas. Entonces, por ejemplo, si yo a la función le agregaba un g, en este caso tenía una ecuación de calor no homogénea, entonces aquí yo ya tenía una forma de resolverla. Que hubiera encontrar el CDN, porque ahora dependía del tiempo el CDN, y había que resolverlo ahí de una forma. Ahora, si tenía condiciones de borde no homogénea, entonces hacíamos esta parte de acá. Ahora, si son condiciones del borde, o sea, bueno, esta parte de acá. Y si ahora, por ejemplo, hacíamos condiciones de borde no homogénea, pero que dependen del tiempo, entonces sería esta cosa de acá. Y además, si queremos encontrar cómo se comporta la distribución para tiempo infinito, entonces hacíamos otra cosa. Entonces se van fijando que por pequeñas variaciones que le voy haciendo a la ecuación del calor, va a ser una nueva forma de resolverlo. Así que esto va a ser muy común en ecuaciones diferenciales parciales, que en realidad pueden existir muchas formas de hacerlo para distintos casos, porque para cada caso va a ser especial la función, o sea, la solución. Y eso igual es un poco desalentador, por así decirlo, en el sentido de que no siempre va a existir como una forma general para resolver ecuaciones diferenciales parciales. Siempre va a depender del caso, siempre va a depender de las condiciones de iniciales, va a depender de las condiciones de borde, va a depender de las cosas que le agrego a la ecuación diferencial parcial, va a depender de un montón de cosas. Y con cada una de estas cosas que voy agregando, voy quitando, va a ser toda una forma de resolverla. Entonces aquí solamente vimos una forma. Así que es probable que más adelante, cuando tienen otros cursos donde se suelen ver ecuaciones diferenciales parciales, como no sé, en electricidad y magnetismo, o en. ¿Cuál otra? No sé, en onda, no sé, de hecho sí, en onda y física moderna creo que también se suelen ver ecuaciones diferenciales parciales, o otras cosas que son más de ingeniería, uno se da cuenta de que existen como métodos especiales para ir resolviendo estas ecuaciones diferenciales. No siempre son los mismos, siempre va a ir variando. Así que eso igual lo podemos poner aquí como una pequeña observación. Entonces, para terminar esta sección, es posible apreciar que la resolución de la ecuación del calor dependerá de las condiciones de frontera del sistema. También va a depender de las condiciones iniciales y de los términos que dije que se pueden ir agregando a la ecuación del calor. Y de los términos que se agregan a la EDP, en este caso UDT igual a alfa de U de XX. Entonces si le voy agregando más cosas acá,
obviamente se va a ir complicando más la ecuación y posiblemente muchas de las cosas que ya vimos no se van a poder aplicar. Pero como este es un curso más o menos general, para ver al menos las cosas generales, entonces usualmente no vamos a estar trabajando con tanto elemento acá. Y si, de hecho, en el caso hipotético que en alguna tarea o alguna PEP le agrego otro término que no sea un G, no sé, sea por ejemplo un U, entonces posiblemente ahí le puede decir, hagan este cambio de variable para cambiar la ecuación. Porque generalmente para cada término que le agrego, la solución puede cambiar mucho. Entonces, usualmente va a depender siempre de esas cosas. Y así como un ejemplo visual de cómo sería la ecuación del calor. De hecho voy a compartir aquí. Ahí se debería ver. ¿Se ve o no? ¿Se me confirman? Sí, sí se ve. Ya, bacán. Entonces, como ejemplo, aquí hice como un pequeño como gráfico de cómo se comportaría la distribución de temperatura. Obviamente, no sé, pues aquí la parte azulita es la parte más fría y la parte roja es la parte más caliente, por así decirlo. Entonces, fíjense que a medida que voy cambiando bueno, en este caso sería para el tiempo cero. Para el tiempo cero aquí me estoy tomando unas condiciones súper simples. Estoy diciendo, por ejemplo, bueno, un lado va a estar más frío y otro lado va a estar más caliente. Y esto va a venir dado por una... Bueno, yo le dije que siempre cuando tenía como ejemplo una ecuación del calor, al fin y al cabo tenía como algo así. Espérate. No sé, por ejemplo, yo al fin y al cabo siempre tengo como un U en el tiempo cero. Como ejemplo, no sé, pongamos que esto sería en x igual a cero. Yo siempre les digo que tengo una cierta función f de x. Entonces aquí va a ser exactamente eso. Aquí me estoy tomando una función súper simple que va a ser f de x igual a x. Entonces va a ser f de x igual a x. Y en este caso, aquí igual se puede apreciar de que más o menos como la distribución de aquí a acá es más o menos como lineal. Como que no cambia como mucho en ese sentido. Bueno, y si hago, por ejemplo, pasar el tiempo. Bueno, esto sería para tiempo cero. Pero, por ejemplo, si hago pasar el tiempo esto sería con la forma que nosotros obtuvimos. Que sería de esa serie no sé, sería como u de x de t igual a... Sería como la serie de c de n, el exponencial y el seno de toda esa cosa. Entonces, por ejemplo, esta solución de acá, si la dejo pasar en el tiempo, va a tener una cierta forma. Entonces, por ejemplo, es normal asumir de que la temperatura desde un lado al otro va a ir cambiando. Porque al fin y al cabo el calor siempre se va desplazando. Entonces el calor va a ir desde la zona más caliente, obviamente, a la zona más fría. Así que es normal pensar de que cuando uno deja pasar el tiempo se va a ir moviendo esta cosa acá. Entonces, como ejemplo, si hago pasar un poquito el tiempo, ahí como que se puede ir apreciando. Como que... Espérate, lo tengo como muy... Voy a poner 0,3. Así como ejemplo... Tengo esto de acá. Tengo esto de acá. Entonces, como ejemplo, si hago pasar el tiempo, uno se va dando cuenta que la zona caliente se va a ir desplazando. Entonces, al fin y al cabo, con las soluciones que nosotros obtuvimos, podemos obtener como una especie de simulación de cómo se va comportando la temperatura a medida que va pasando el tiempo. En este caso, eso sí, está todo bien, ¿cierto? A ver, voy a limpiar esta parte de acá. Entonces, tengo todo el tiempo tengo hasta 30. Que antes lo había hecho, no se me veía así. Como que se me veía un poquito distinto. A ver, si hago pasar el tiempo. Claro. A ver, tengo todo acá, tengo todo acá. Quizá cambie un número. Ya no me da. Sí, ya no me da, qué raro. A ver, 0,1.
Sería condiciones de borde 0, UDX, UDX, OF. No me da. A ver, 0,1. Ahí sí, ahí sí. Da bacán. Sí, está sumando algo nada que ver. Entonces, como ejemplo, si, ya, como le dije, aquí tengo la zona más caliente, aquí tengo la zona más fría. Entonces, por ejemplo, si hago pasar el tiempo, es normal pensar de que la zona caliente se va a ir desplazando. Entonces, como ejemplo, si dejo pasar un poquito el tiempo, entonces uno se va a ir dando cuenta que se está desplazando. Se va a ir desplazando, 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 y se va a ir pasando el calor hacia... Bueno, en este caso se va a mantener en el medio, pero va a ir bajando la temperatura. Pero va a estar todo el rato así. Y después si uno deja pasar ya después mucho tiempo, uno debería pensar que toda la zona va a ser azul. Porque prácticamente se va a ir enfriando el sistema. Así que uno deja pasar el tiempo infinito. Entonces si uno deja pasar el tiempo, uno se va dando cuenta de que justamente se va a hacer todo azul. Entonces al fin y al cabo funciona justamente la solución de la solución que obtuvimos. Con esa serie, con el exponencial y el seno. De hecho, ese exponencial que aparece es justamente el que hace que esto se vuelva azul. Porque al fin y al cabo, como les dije, tenía la solución, no sé, tenía la solución de U, que yo le dije que iba a ser esta serie de CDN del exponencial con menos un t y el seno de varias cosas acá. Entonces, al fin y al cabo, decir que el tiempo está pasando, es decir que estoy cambiando la amplitud de la distribución de temperatura. Entonces, para tiempo infinito, esta cosa acá debería irse a cero. Esta cosa se me va a cero, porque al fin y al cabo tengo un exponencial que va decreciendo. Entonces tiene sentido. Tiene sentido de hecho con el dibujo, porque el dibujo me está diciendo eso. Me está diciendo que al fin y al cabo toda la zona se vuelve fría. Entonces para tiempo infinito esta cosa acá se vuelve cero. Entonces no hay temperatura prácticamente. Así que funciona. Funciona justamente este tema de esta solución. Y de hecho si... Voy a borrar esta acá. Si le agrego las condiciones, por ejemplo, de borde no homogénea. Entonces, por ejemplo, aquí tengo, por ejemplo, condiciones de borde no homogénea. En este caso, no sé, pues estoy diciendo que en un borde, en este caso son dependientes del tiempo. Así que en un borde, no sé, pues voy a tener una temperatura 1, pero a medida que va a ir pasando el tiempo, va a ir aumentando a 2. En cambio, en el otro borde va a ir disminuyendo. Va a pasar de 2 a 0. Entonces uno debería pensar que al hacer pasar el tiempo, bueno, en el inicio esto lo tengo así, pero al hacer pasar el tiempo, debería cambiar como la forma de esto. O sea, aquí esta parte de acá debería quedar fría. ¿Cierto? Esta parte de acá debería quedar como fría, debería volverse azul, porque estoy diciendo que el B de 1 va a disminuir a 0. Y esta parte de acá debería aumentar y debería volverse roja, porque estoy diciendo que este B de 1 va a aumentar a 2. Así que esta parte de acá debería volverse azul y esta parte de acá debería volverse roja a medida que va pasando el tiempo. Y de hecho es así. Por ejemplo, si uno va haciendo pasar el tiempo, va a ir cambiando todo acá y ahí se va haciendo rojo. Y si el otro se va haciendo azul. Entonces, esto bueno, este sería como un caso, de hecho el ejemplo que vimos recién sería como un caso en el que le estoy agregando temperatura por un extremo. Y por el otro extremo se está liberando esa temperatura. Por eso que va a cambio. Porque al fin y al cabo, claro, estoy diciendo que en un tiempo inicial, por la derecha va a haber temperatura, por el otro lado no. Pero claro, a medida que va haciendo cambiar el tiempo, con estas condiciones de borde no homogéneas que dependen del tiempo, cambian de tal forma de que, claro, ahora el otro lado va a haber temperatura. Y obviamente esta solución la obtuve justamente haciendo la solución que le mostré. En este caso, la serie sería esta parte de acá. De hecho, esta parte de acá sería justamente esa serie que les dije, que sería CDN y el exponencial y el seno, que también la había llamado W de x de t. Y esta otra parte de acá sería la función que nosotros encontramos. De acá sería b de x de t, que tenía toda esa forma que dijimos que era h de 0, de t, y el b de gorro que obtuvimos. Entonces, al fin y al cabo metí todo esto acá y simplemente vi cómo se iba comportando en el tiempo.
Bueno, aquí le di cierto valor a las condiciones iniciales. Recordemos que el h de 0 era, por ejemplo, a de 1 más t por a de 2 y así. Entonces aquí están todas las condiciones. Así que también funciona. No hay problema en ese sentido. Ese sería como una especie como de ejemplo visual de cómo funcionaría la distribución de temperatura con las soluciones que nosotros obtuvimos. Y bueno, una vez visto como este pequeño ejemplo, ahora veamos el pequeño apéndice que elige que iba a ser de la ecuación de Schrödinger, que sería que se ve en mecánica cuántica, que se parece mucho a la distribución de temperatura, a la ecuación del calor, en otras palabras. Solo que cambia una pequeña cosa que de hecho cambia toda la interpretación. Así que voy a limpiar esto de acá y vamos a volver al iPad. Entonces el iPad... Ahí está el iPad. Entonces, voy a dejar esto acá. Y entonces ahora vamos a ver un pequeño apéndice de lo que había dicho. Entonces, ¿dónde tengo esto? Lo tengo acá. Así que, apéndice. Y con esto terminamos la clase de hoy día. Entonces esta va a ser la ecuación de Schrödinger. Esto va a ser para una partícula de masa m. Entonces, usualmente en la mecánica cuántica, uno tenía en la temperatura, uno tenía algo de este estilo, ¿cierto? Nosotros sabíamos que el U sería la distribución de temperatura. Ahora en mecánica cuántica, este U, que usualmente se le llama psi, no va a ser en este caso la distribución de temperatura, sino que va a ser una cosa que se le llama la función de onda. Y esa función de onda tiene una interpretación geométrica, o sea, una interpretación física, cuando uno le agrega el módulo a esto, al módulo al cuadrado. Y uno va a decir que esta va a ser la probabilidad de dónde se va a encontrar esta partícula que uno está modelando. Entonces, vamos a escribir todo eso. Entonces, en la mecánica cuántica, si deseamos conocer la posición de una partícula, se utiliza la llamada función de onda, que en este caso se le suele llamar como psi. Y usualmente esta función va a ser una función cuadrado integrable. Entonces va a ser una función que va a estar en L2. Pero, nosotros sabemos que L2 es un espacio vectorial. Y en este caso, el cuerpo que acompaña ese espacio vectorial va a ser lo complejo, va a ser un cuerpo complejo. Entonces, con un cuerpo complejo. Entonces, esto significa que, al fin y al cabo, esta función de acá va a ser una función compleja, con valores complejos. Y que todas las constantes que la acompañen van a ser complejas. De hecho, ahí vamos a ver por qué va a ser compleja. Esto tiene que ver mucho con la forma que tiene esta EDP. Entonces, primero, hablando un poquito de esta función de onda, esta función contiene toda la información física que es posible de extraer del sistema. Entonces, por ejemplo, si suponemos, vamos a simplificar bastante el problema, al igual que con la distribución de temperatura, que nosotros decíamos solamente que había una dependencia con respecto a X.
No estamos involucrando más dimensiones, no estamos involucrando ni a Y ni a Z. Entonces aquí vamos a suponer lo mismo. Vamos a suponer que en este caso tengo una partícula que se mueve solamente en el eje X. Y bueno, y va a estar encerrada en una cajita. Entonces, si suponemos que la partícula solo se mueve en un eje, entonces estamos diciendo que esta función, bueno, va a ser una función vectorial que va a tener dos variables. En este caso sería x y t, igual que la distribución de temperatura. Y además, esta se encontrará dentro de una caja de tamaño L. Y aquí, haciendo la analogía con la distribución de temperatura, nosotros estamos diciendo que teníamos una barra de largo L. En este caso voy a tener una cajita donde tengo encerrada la partícula, y esa caja va a tener dimensión L en el eje X. Entonces va a ser tamaño L con ciertas condiciones de borde iniciales. Entonces, en tal caso, el módulo, este sería el módulo complejo. Módulo complejo al cuadrado, es decir, este módulo en un cierto x0, t0, se interpreta como la probabilidad cuántica. La probabilidad cuántica, en este caso, de encontrar una cierta partícula. Bueno, de encontrar dicha partícula. Porque solamente tenemos una partícula de dicha partícula. Entonces, esto va a ser en un cierto x0 y en un cierto tiempo 0. En una cierta posición x0 y tiempo 0. O sea, haciendo un paréntesis, esto no significa, o sea, con toda esta introducción que estoy haciendo, no significa que después en una tarea, en una prueba, les vaya a preguntar sobre los significados físicos. Esto simplemente para entender el problema de la ADP. Obviamente en una tarea y en una prueba, a mí lo que me va a interesar es que ustedes sepan resolver EDP. Pero esto para que al menos se entienda cuál va a ser de dónde estamos partiendo. Porque estamos estudiando este tipo de ecuaciones. De hecho, lo mismo que hice la distribución, que igual le explico un poquito de qué se trata este tema de cómo se iba moviendo la temperatura en una cierta barra. Entonces, al fin y al cabo estoy diciendo que voy a estudiar una EDP que su función va a ser esta función de acá, que va a ser cuadrado integrable, y su interpretación física va a ser que el módulo al cuadrado va a ser la probabilidad de encontrar esa partícula. Pero solamente esa va a ser la interpretación. Sin este módulo al cuadrado, esto simplemente sería una función matemática. No tiene como ninguna interpretación más allá. Pero la agrego el módulo al cuadrado y ya tengo la probabilidad. Entonces, si, por ejemplo, supongo este sistema bien ideal, y también voy a suponer de que las condiciones de borde van a ser 0. En este caso estoy diciendo que con decir que las condiciones de borde van a ser 0, igual que la distribución de temperatura, es lo mismo que decir que la partícula nunca se va a encontrar en el borde. Nunca. Entonces, por eso, en este caso sería como una condición de borde homogénea, igual a 0. Entonces, si consideramos condiciones
de borde homogéneas, es decir, la partícula jamás se encontrará en la frontera. Entonces, la EDP a resolver sería I, en este caso sería un I complejo, por una constante que se le llama la constante de Planck reducida también. Y voy a tener aquí una dependencia de primer orden en esta función. Y en el otro lado voy a tener una dependencia de segundo orden. O sea, aquí voy a tener la constante al cuadrado partido en 2m, donde m va a ser la masa de la partícula. Y en el segundo lado voy a tener una dependencia de segundo orden, en la derivada parcial. Entonces fíjense que aquí claramente esta ecuación se parece mucho a la ecuación de... De hecho, es prácticamente igual a la ecuación de onda, o sea, la ecuación del calor. La única diferencia es que hay un I complejo. Y la única diferencia también es que esto va a ser una función compleja. Entonces el hecho de que aparezca este I complejo cambia totalmente la solución y la forma en cómo se comporta la solución. O sea, me refiero a la solución más física, porque la solución matemática no va a cambiar mucho de la solución que nosotros ya vimos. Entonces, esto va a ocurrir en la caja de largo L, y esto va a ser para t mayor o igual a 0. Y también dije que iban a ver condiciones de borde homogéneas. Estoy diciendo que condiciones de borde, esto sería 0, t va a valer 0, y en el otro borde también va a valer 0. Esto cuando t es mayor a 0. Y estoy diciendo que en el tiempo inicial esto va a tener una cierta forma. Va a ser una cierta función phi. Y bueno, ya me queda poquito tiempo para terminar la clase. De hecho, ya estoy un poquito pasado. Entonces, probablemente mañana voy a ver la solución de esta ecuación y voy a empezar con la ecuación de la onda. Pero bueno, aquí que me falta. Me falta poner que donde h barra es llamada constante de Planck. De hecho, reducida. Porque la constante de Planck, que no se le llama reducida, simplemente constante de Planck, va a ser h. Entonces esta cosa acá va a ser la constante de Planck. Así que, así como previa de lo que vamos a ver mañana, mañana vamos a ver como la solución de esta ecuación, que va a ser muy similar a la de la distribución de temperatura, solo que el hecho que el I aparezca acá significa que ahora el exponencial que aparecía en la distribución de temperatura, que era un exponencial que iba decreciendo en el tiempo, ya no va a decrecer, porque va a ser un exponencial complejo. Entonces al fin y al cabo va a aparecer un exponencial que va a haber una I. Y eso significa que nunca va a ir decreciendo en el tiempo, esta función, con esta solución. Y el hecho de que pase esto, ocurre que esta EDP va a ser como un híbrido entre la ecuación del calor y la ecuación de onda que vamos a ver mañana. Porque de hecho el comportamiento que va a tener va a ser como el de una onda. Entonces al fin y al cabo, esto psi, esta función de acá, esta función de onda que se le llama, va a ser justamente como una onda. Entonces en otra palabra estamos diciendo que la probabilidad se comporta como una onda. Pero ahí lo vamos a ver en detalle mañana, y mañana también comenzamos con la definición con la definición de ecuación de la onda. Y ahí vamos a ver lo que se llama también la cuadra vibrante y todo ese tipo de cosas. Y eso, entonces lo dejaríamos hasta acá. Y nos veríamos mañana, y el miércoles les mando la tarea. Así que eso, que estén bien, cuídense, nos estamos viendo. Chao, chao.